No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un capítulo más de Para Ayer, un programa que buscamos adentrarnos en la historia de distintas personalidades del país respecto de su propia experiencia, de barrio, de vivienda, de la ciudad, pero desde ahí poder conversar la actualidad y el futuro de Chile, su convivencia, que finalmente desde la casa particular de cada persona, poder conversar de la casa común que justamente tenemos hoy día en nuestro país. Y para poder hablar de aquello, de distintas aristas, de toda su historia, de sus respectivas perspectivas y también de cómo hoy día lo ve en particular la Iglesia Católica, tenemos de invitado a este programa a Para Ayer al cardenal Fernando Chomalí. Muchas gracias por estar hoy día acá presente en esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Además, un tema fascinante, volver a hablar de la historia de uno y proyectarse hacia el futuro, así que estoy feliz aquí. Bueno, esa es justamente la idea, o cómo nos interesa partir, es conociendo un poco de tu historia. O sea, cuando tú recuerdas, Fernando, tus primeros, los lugares donde creciste, por ejemplo, las primeras casas, los primeros barrios, sí. ¿Dónde fue? A ver, mi papá se tituló de dentista, se construyó una casa en el Belloto, que queda en Diego Almagro con Eliezer Parada, ahora corresponde a Providencia. Se construyó una casa para 4 hijos y una vez que tenía la casa lista, se casó y tuvo 5 hijos. Y cuando nació mi hermana menor, nos cambiamos a una casa en Locurro. Y la diferencia era muy grande porque en el Belloto conocíamos a todos los vecinos, habían varios, estudiaban en colegio ahí cerca, nosotros estudiábamos en la Alianza Francesa y nos pasaba a buscar la micro, y cuando nos quedábamos dormidos nos llevaba el papá o la mamá, y teníamos todo ahí cerca, el barrio, los amigos, el vecindario, conocíamos a la persona, al almacenero, a la farmacia. Era una vida de barrio que ahora, curiosamente, después de 60 años, la volví a replicar. Está viviendo en Ñuñoa, en la casa del arzobispo, donde pasa lo mismo, hay vida de barrio. Bueno, entonces ahí mi padre nuevamente se construyó una casa que él quería mucho para 5 hijos en Locurro. Y ahí era todo bastante distinto porque no había micro, así que aprendimos a andar a deo, aprendimos a subir en moto, aprendimos a tener una vida distinta con los vecinos muy separados, prácticamente no nos conocíamos y estudiábamos en la Alianza Francesa, que quedaba en el camino, y fue un tiempo hermoso porque estábamos todos juntos, estábamos los hermanos juntos, el papá y la mamá, una familia unida. Siempre tuve mucha conciencia que fui un privilegiado porque tenía desayuno, almuerzo, té y comida todos los días, tenía sábanas limpias, vacaciones, y mi tarea fundamental era estudiar para después entrar a la universidad. Y bueno, después ya cuando estudié ingeniería me quedaba mucho más lejos, ir a San Joaquín, eso era toda una historia, irse para allá, porque no existía el metro, iba a Amadeo, había una que otra micro. Y después ya, como en el seminario en la Florida, también volví a un esquema de barrio. Después estuve en Roma 5 años, prácticamente dedicado al estudio, ahí otro esquema, había una locomoción colectiva muy importante, muy bien pensada en la sociedad. Había mucho menos interés por tener auto en esa zona porque había mucho transporte. Y después conocer la realidad en las parroquias. Ahí se me abrieron los ojos el mundo de las poblaciones, las dificultades que tiene la gente, y ahora lo veo con mucha más fuerza porque tengo una misión pastoral que me invita, me llama a estar con la gente y conocer sus problemas reales, y tal vez el problema más grande que una sociedad tremendamente segregada, cosa que en mi época no existía. En esa época teníamos las poblaciones en Kennedy, en Vitacura,
había una cierta convivencia, porque obviamente los colegios de las personas con dinero eran muy distintos, los sin dinero ya se veían diferencias, pero creo que era otro ambiente. Ahora creo que hay una gran segregación en todo sentido que no ha ayudado a la integración en la ciudad. Y hay personas que viven en barrios que prácticamente no se topan con nadie, porque tienen el barrio, tienen las carreteras, donde llegan a sus lugares, y no hay menos convivencia, y creo que si le sumamos a eso el teléfono celular, donde cada uno tiene ahí prácticamente su propia vida, creo que con el tiempo tenemos más recursos, pero estamos más aislados. Eso es lo que creo yo. Mencionaste algo sumamente relevante, que es justamente esta como alma, por decirlo así, o ADN que tenemos en Chile de barrio, ¿cierto? A un cierto nivel comunitario, una escala comunitaria que es muy humana por lo demás y que de alguna manera ha estado muy presente en nuestra historia. Pero puede ser que en las últimas décadas la conformación que hemos ido teniendo de ciudad, con altas segregaciones, mencionabas con los tiempos de traslado, ¿verdad? Con una individualización también, ese tejido más social y comunitario que ha sido tan relevante en Chile históricamente, puede que esté en un momento de mayor fragmentación, de mayor erosión. Bueno, yo pienso que en los sectores más pobres la gente cuenta mucho con el vecino. El vecino forma parte de su vida, prácticamente de su vecino, de su familia, el que le cuida la casa cuando sale, el que le cuida a los niños cuando está afuera. Es decir, todavía en los sectores más pobres existe una vinculación, porque además en esos lugares la plaza es un lugar muy relevante porque las casas son muy chicas. En los sectores más acomodados yo creo que ha entrado un individualismo impresionante, donde hay edificios donde la gente vive 10, 15, 20 años y nadie se conoce. Y creo que eso tiene que ver con la globalización del individualismo que ha entrado con mucha fuerza en la sociedad chilena, y la globalización de la indiferencia. Yo pienso que uno de los efectos de la pobreza es que las personas tienen el gran sentido que necesita de los otros, y en la medida que las personas van creciendo económicamente son mucho más autosuficientes, con todo lo que eso también implica desde el punto de vista social. Y por eso que podemos entender muchas cosas. Entendemos que hoy día los jóvenes, ¿de qué se quejan? De que están solos. Hoy día hay casas donde hay un hijo y 5 televisores, cuando en los años 60 eran 5 hijos y un televisor. Hoy día hay un hijo y 5 televisores. Es decir, se ha producido un cambio demográfico muy importante, que ha traído también problemas sociales muy serios, como es la soledad en primer lugar. El desarraigo es un tema muy importante hoy día en los jóvenes, el desafecto. Y eso explica muchas cosas. Explica, por ejemplo, que hay un importante consumo de alcohol, sobre todo de alcohol en todos los sectores de la población. Y eso es la punta del iceberg de un malestar importante. Y también la segunda causa de muerte de los jóvenes es el suicidio. Los seres humanos hemos sido creados para estar con otros, para querernos, para acompañarnos, y creo que la sociedad nos ha volcado más a tener cosas y no a compartir. Y eso se nota en muchos ámbitos, y creo que esa ha sido una pérdida propia de Occidente. Porque uno conversa, por ejemplo, nosotros tenemos mucho contacto con el mundo africano, por ejemplo, porque la Iglesia es universal. Yo en el cónclave tuve mucha oportunidad de hablar con el mundo oriental, con el mundo africano, y todavía ahí la familia es el pilar desde donde se entiende toda la vida. Nosotros entendemos toda la vida desde la producción, desde el consumo, desde el tener, y eso se percibe capilarmente con mucha fuerza. Me interesa ahondar un poco en esa mirada respecto a la sociedad, pero antes hay una pregunta que me interesaba hacerte, que es respecto de las decisiones que has ido tomando, por decirlo así. Tú estudiaste Ingeniería Civil en la Universidad Católica, sí, ¿cierto? Y saliste justamente de esa carrera. Conversábamos un poco en off, ¿cierto? Toda una beta artística, ¿verdad? Que también se ha buscado desarrollar. Y también el sacerdocio propiamente tal. ¿Qué es lo que te fue llevando a finalmente optar definitivamente por el sacerdocio?
Bueno, en primer lugar, una pregunta existencial muy profunda sobre el sentido de la vida. Yo nací católico, porque yo nací el 10 de marzo del 57 y el 11 de marzo me bautizaron, eso en mi casa era muy importante, y todo el ambiente familiar giraba en torno a la iglesia en términos de los momentos más importantes, los sacramentos, los funerales, los matrimonios, etcétera, formaba parte de mi vida y encontré ahí un espacio de mucha reflexión interesante para mí y sobre todo de una buena manera de volcar los carismas, los dones, las habilidades que Dios me ha regalado, mi estudio, mi propia situación familiar, para volcarme a los demás en un ámbito que yo entiendo que es muy importante, que es el ámbito espiritual, el ámbito de la trascendencia, la vida, etcétera. Y eso fue lo que me llevó, es decir, una experiencia de una respuesta muy adecuada a mi personalidad, a mi modo de ser. Y además tuve la gracia de Dios de conocer sacerdotes extraordinarios, tremendamente entregados a la causa evangelizadora, personas que vivían con mucha fuerza la pobreza, la obediencia, una entrega total a la gente. Y eso para mí también fue significativo, preguntarme por qué yo no. Bueno, y en el seminario me aceptaron y creo que ha sido un regalo de Dios grande. Pero claro, yo jamás pensé que iba a terminar siendo arzobispo de Santiago, cardenal. La verdad que no es que me quite el sueño porque sigo siendo lo mismo, pero entiendo que en mi vida el Evangelio, Jesucristo, ha sido una respuesta importante para encontrarle sentido a la vida, que creo que hoy día se hace cada vez más difícil en un mundo tan complejo como el que vivimos. Y volviendo justamente al tema que estábamos conversando, a nosotros me ha tocado a mí tener la experiencia de trabajar harto con, por ejemplo, comités de vivienda en su momento, ¿cierto? De campamento, comités de llegado, donde se percibe justamente lo que estabas comentando anteriormente. Es decir, hay una realidad de, por decirlo así, vulnerabilidad importante y por lo tanto la necesidad del otro no es un ideal, no es algo, ojalá trabajemos en conjunto, sino que más bien es una exigencia. Sin trabajar de manera colaborativa en un comité o solidariamente en un comité, es más difícil el acceso, por ejemplo, a una vivienda. Hemos ido perdiendo, por decirlo así, en Chile esa capacidad de entendernos como vulnerables, de entendernos como finitos, de entendernos en cierto punto de vista también ante una pobreza y por lo tanto de entender la necesidad de trabajar en conjunto para alcanzar las grandes metas. Nos ha penetrado de alguna manera en esta idea de país, esta idea de que cada uno es autosuficiente. Yo pienso que han pasado muchas cosas en ese ámbito, porque curiosamente las personas más vulnerables son las personas que están más solas. Los adultos mayores están solos. Nosotros teníamos en Concepción hogares de ancianos donde nadie lo iba a ver, prácticamente lo iban a dejar y abandonar, y eso pasa en muchos hogares, ni hablar de los hogares clandestinos que hay, de personas que hacen un negocio, digamos, de esta situación de orfandad total que tienen los adultos mayores. La cárcel es un lugar del cual nadie quiere saber, siendo que esas personas son chilenos, son hermanos nuestros, y creo que está en una situación de mucha vulnerabilidad. Y yo en ese sentido quiero felicitar a Gendarmería de Chile, que con muy pocos recursos hace un esfuerzo inmenso para cuidarlos. Y de hecho ayer estuve en la penitenciaría, hace un par de semanas estuve en Tiltil, en el hogar de régimen interno de los niños que vienen de los tribunales de familia, de justicia. Nadie quiere saber respecto de ello. En Chile se ha instalado un discurso xenófobo muy peligroso. Creo que eso ha sido muy injusto cuando todo el mundo sabe que en la periferia los médicos que hay en los CEFAM son personas extranjeras que están atendiendo a los propios chilenos. Es decir, todos los espacios de dolor, de vulnerabilidad, hay personas que no quieren saber nada y todavía tienen la imagen de un país idílico. A mí todavía me duele mucho saber que hace algunos años atrás a Sevilla, a la Feria de Sevilla, llevaron un iceberg para dar la sensación de un país frío, nórdico, etcétera, cuando no es así.
el tema de los pueblos originarios, un tema que hay que abordarlo con mucha más profundidad, hay que sacarse los esquemas occidentales que los tenemos muy arraigados, que tienen que ver con la eficiencia, que tienen que ver con la extractividad, etcétera. Es decir, hay todo un mundo de los cuales no nos hemos hecho cargo y desde el punto de vista del Evangelio es clarísimo que es donde tenemos que estar. Estuve enfermo, me fuiste a visitar, estuve preso, me fuiste a visitar, no tenía dónde alojar, tú me diste alojamiento, y bueno, y hay miles de obras de la Iglesia Católica de las cuales yo me siento muy orgulloso, que hacen ese trabajo con mucha diligencia y con mucho amor, y también muchos laicos involucrados en eso, que por supuesto no son los que aparecen en la tele, pero que están ahí generando una sociedad más justa. Es interesante ese punto porque conecta directamente con, por ejemplo, algo que en el último libro de Javier Cercas menciona, en El loco al fin del mundo, si no me equivoco, sobre el Papa Francisco, de que habría una apuesta por parte de la Iglesia de mirar a la periferia, justamente, mirar a la periferia del mundo, Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, y otros espacios que tienden a estar más postergados probablemente las decisiones, y en la historia de un Papa que se había vinculado, un sacerdote que se había vinculado también con poblaciones, ¿cierto? Con una cierta periferia. De alguna manera, lo que puede venir con León XIV sigue más o menos en la misma línea. Una opción de la Iglesia de volver, de alguna manera, a la periferia. Desde tu mirada y en el rol que tienes, ¿ves que en la historia de la Iglesia, en algún momento, esa vocación por la periferia se ha desvirtuado y que ahora está volviendo? ¿Siempre ha estado, pero no ha estado tan presente o tan en el centro? ¿Cómo lo miras? Bueno, el Papa Francisco era único, genio y figura, y él tenía una mirada que pensaba seriamente lo que dijo Juan Pablo en Chile, ¿no? Que los pobres no pueden esperar, ¿eh? Y por lo tanto había en él, sin lugar a duda, una predisposición a los pobres, a los necesitados, a los que no tenían que comer, a las periferias existenciales. Pero él también tenía la teoría, ¿no? Que en el sistema económico que nos rige van a estar cada vez más postergados. Esa era un poco la tesis de él. Hay un grupo de personas que, a pesar del desarrollo económico, no logra salir adelante. Y para él, digamos, esa presencia nuestra a través de las parroquias, que él las llamaba oasis de misericordia, era algo muy claro. Y además él tenía un proyecto prepolítico, preético, que es fundamental, que eran las 3T. Él planteaba que todo el mundo debiese trabajar mucho para lograr las 3T. El trabajo muy importante, la tierra como un derecho fundamental de raigambre, y el techo. Es decir, una sociedad donde no hay trabajo, no hay tierra y no hay techo, es una sociedad que ha fracasado, y él planteaba la teoría de los descartados, y él pensaba que el sistema económico que nos rige, que gira en torno al consumo, a la competencia, al lucro, iba dejando gente en la calle y que nosotros estábamos llamados a recibirlo. Pero él además tenía otra cosa, que a él le cargaba lo eclesiástico en el sentido de las formas, y realmente fue duro con nosotros. Dijo: yo quiero curas con olor a oveja, no quiero curas perfumados, quiero cura en las periferias existenciales. Llegó a decir: prefiero una iglesia herida que sale a que esté encerrada en sí misma, y él estaba más preocupado del fondo que de la forma. Y en ese sentido hubo una ruptura, sin lugar a dudas, desde el punto de vista donde vivía, cómo se vestía, etc. Yo pienso que fue una manera carismática también de atraer a mucha gente que estaba afuera, el famoso todos, 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 ¿eh? El Papa León XIV conoce muy bien la periferia porque vivió muchos años en Perú, en una diócesis pequeña. Yo me lo imagino en completadas, me lo imagino vendiendo rifa para arreglarle el techo de la capilla, o sea, me imagino con los problemas de los sacerdotes que se les llueve la parroquia. Es decir, él sabe de eso, y eso ha sido muy bueno porque conoce la realidad de las parroquias, etc. Pero por otro lado, tiene una formación agustina, y los agustinos pues tienen un gran aprecio a la liturgia, y desde ese punto de vista él ha vuelto, digamos, a una liturgia
con mayor tradición, por así decirlo, pero claramente su opción por los pobres más que evidente, porque él la vivió. O sea, difícilmente una persona que está misionando en Trujillo, que es obispo no sé cuántos años de Chiclayo, no se emociona y no ve el fundamental rol que tiene la iglesia ahí desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista del hacer en una diócesis que se anega, que hay muchos problemas de pobreza, etcétera. Por lo tanto, es una continuidad, sin lugar a duda, con otra manera de ser. O sea, el Papa Francisco era muy locuaz, tenía un sentido de humor salvaje. Este no, este es mucho más reflexivo, es más cauto. Bueno, cada ser humano es distinto y así lo elegimos y así lo vamos a apoyar. Y yo creo que si hay alguien que conoce el mundo es él, porque como superior de los agustinos por 12 años, conoció África, conoció Asia, conoció Europa, conoció Occidente, tiene una visión de la iglesia amplia. Muy interesante la lógica de las 3T, ¿no? Trabajo, tierra, techo. Sí. Podríamos analizar cada una en su dimensión, pero particularmente hablando de la segunda y la tercera, la tierra y el techo, uno podría decir hoy día en Chile estamos frente a un gran desafío. Se me viene inmediatamente la imagen, ¿cierto?, de la lógica del pesebre. O sea, cuánta gente hoy día en el país, frente a un aumento del precio, ¿cierto?, de la vivienda, un aumento de la población en campamentos, sin ir más lejos, ¿verdad? Bueno, y tantas otras realidades, el hacinamiento en los conventillos, el arriendo informal. ¿Cuánta gente hoy día de alguna manera está recorriendo Chile en distintas partes, en distintas comunas, buscando ese pesebre? Que habla directamente del acceso a la tierra y el acceso al techo. Nosotros decimos en Déficit Cero que una casa no es una casa, es un lugar donde construir futuro. Más que una casa, 4 paredes y un techo, es una idea en realidad de proyección, cuando uno tiene un lugar y que el país le dice tú tienes un lugar, ¿cierto? Frente a ese desafío, ¿cómo lo está viendo? Yo pienso que cuando Juan Pablo II en Labores Exercens, que es una encíclica de primer nivel, dice que el trabajo es la clave de la cuestión social. Tenemos que ver de qué manera estamos contribuyendo a que las personas tengan trabajo. La gran mayoría de los chilenos, la inmensa mayoría, logra su sustento diario a través del trabajo. Y una sociedad que pauperiza el trabajo no va a tener ni techo ni tierra. Por lo tanto, eso es lo primero. Creo que en eso hay una mercantilización del trabajo muy seria, digamos, y creo que tenemos que repensar un poco la empresa como una comunidad. Pero en segundo lugar, tenemos que insistir más en la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia dice que, en primer lugar, el destino universal de los bienes. Nosotros somos administradores de los bienes, pero hay un destino universal, es decir, el tener una casa, tener tierra, no es solamente un derecho, es un deber de procurar eso. Y también habla de que sobre la propiedad privada que la Iglesia cree, grava una hipoteca social. ¿Y cuál es la manera o una de las maneras de articular esa hipoteca social respecto a la propiedad privada? A través de los impuestos. Es decir, mucha gente mira los impuestos con mucha desconfianza, pero curiosamente el impuesto es la manera de hacer una contribución al bien común desde la posición de cada cual. ¿Cuál es el tema? Que hay mucha gente que desconfía de qué se hace con ellos. Y en ese sentido vamos a tener una sociedad más justa en la medida que haya mayor transparencia. Y creo que ese es un tema muy importante en Chile, porque lamentablemente hemos visto signos de corrupción que han hecho un daño enorme a la sociedad y a la confianza. Yo me junté con los precandidatos a la presidencia hace unos días atrás, antes del 26, una reunión muy franca, le decía, la transparencia es la condición de posibilidad de mayor confianza, y la confianza es la condición de posibilidad de una gobernabilidad. Y después, otro tema que es muy importante es el tema educacional, porque hoy día, lamentablemente, los futuros en Chile son muy predecibles. Y eso es un problema serio que tenemos. Es decir, uno sabe positivamente cuando un niño entra al jardín infantil, qué puntaje va a tener cuando salga, qué universidad va a tener, etc. Creo que crecer en eso
va a ser importante en calidad de educación. Y en ese sentido yo me siento muy orgulloso de lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en Santiago tiene 364 colegios católicos, la gran mayoría en los sectores medios y los sectores pobres, y son un lugar de promoción social muy importante. Es decir, la educación es un factor de cambio. También pasa con nuestras universidades. Un alto porcentaje de los alumnos son primera generación de la universidad, y eso porque hay un espíritu evangelizador que también implica la promoción de la persona humana. Pero claro, cuando tenemos en Chile colegios, universidades que quiebran, que se venden como saco de papa, etcétera, no va a llegar a ninguna parte. Y creo que ahí hay una mirada estrecha. Cardenal, para ir cerrando, fíjese que nosotros conversamos el año 2007 en un programa de televisión en Canal 13, ¿ya? Todavía me acuerdo. Y bueno, hace ya mucho tiempo, casi, no sé, ¿cuánto? 20 años que han pasado. Y yo mucho más joven y con ideas más en ese momento irreverentes y qué sé yo. He aprendido mucho en estos casi 20 años, sin duda, pero también han pasado 20 años por su cuerpo, por su experiencia. A la luz del tiempo que le ha tocado estar en el rol y en su historia de sacerdocio y en su historia de vida, ¿qué ha ido aprendiendo justamente la experiencia de conocer las parroquias, los colegios, todas las experiencias finalmente de la Iglesia en el territorio nacional? Bueno, lo primero, una conciencia muy grande del trabajo de mucha gente para tener en pie una iglesia que está en las parroquias, que está en los colegios, en las obras sociales que son infinitas, una cantidad de personas trabajando que son admirables, abnegadas, etcétera. Eso es lo primero. En segundo lugar, sentirme muy responsable respecto de eso por las responsabilidades que he ido asumiendo y también con la clara conciencia que dio el que va construyendo este camino. Y lo otro, que todavía hay muchas personas que están muy encerradas en sí mismas, personas que creen de manera muy equivocada que el bien común es la suma del bien individual y que piensan que estando bien ellos van a estar bien los demás, cosa que no es así. Creo que nos falta generar más comunidad y yo estoy muy interesado en eso. Y lo otro también que son 2 pasos para adelante y uno atrás. Uno así va, 2 pasos para adelante y uno atrás. Eso me lo dijo el Papa Francisco. Yo soy una persona bien hiperkinética, bien movida, quiero hacer muchas cosas, estoy metido en muchas cosas y de repente me desespero y que las cosas sean muy lentas. Entonces yo le dije eso al Papa en una conversación muy franca que tuvimos. Me dijo 2 para adelante y 1 para atrás. 2 para adelante y 1 para atrás. Entonces siempre, todos los días me pregunto cuáles fueron los 2 para adelante, este fue para atrás, y si hay un pasito para adelante quedo contento, y siempre orientado a los que no tienen nada. Yo siempre pienso que las personas que tienen recursos, dentro de los cuales yo me incluyo, eso hay que tenerlo claro, yo me siento muy privilegiado de todo lo que me ha dado mi familia, yo lo agradezco eso, pero siempre entendí que eso es para otros, y yo trato de incentivar eso. Entregar lo que uno tiene para otros puede ser un gran camino para muchas personas que están demasiado pensadas en sí mismas y creo yo bastante vacías también, creo. Me puedo equivocar. Cardenal, muchas gracias. Con 2 pasitos y 1 para atrás nos quedamos con eso. Muchas gracias por este espacio de diálogo. En verdad, un diálogo que esperamos que se esparza en todo el país. Bueno, en este caso fueron 10 pasos para adelante y hasta el momento ninguno para atrás. Yo te agradezco mucho también y que me haya invitado a este programa y te felicito que estés metido en el tema de las cosas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.